Buenos días, hoy vamos a informar sobre los derechos de los consumidores derivados de la normativa de protección de datos. Tenemos que tener en cuenta que como consumidores usuarios nos afectan o nos protegen los derechos que tenemos con relación al cumplimiento de la normativa de protección de datos. Esta normativa, que tiene carácter europeo, nos protege con relación al tratamiento ilegal o incorrecto de nuestros datos personales. Las normativas que tenemos en España que afectan totalmente al tratamiento de nuestros datos son la LOPD-GDD, que es la Ley 3/2018, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, la norma 679/2016 y la LSSIC, la Ley de los Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. Esas tres normas son las que indican cómo se tiene que hacer el procedimiento de recogida y tratamiento de nuestros datos y cómo se tienen que procesar esos datos para proteger nuestra intimidad como usuarios y consumidores. Esas normas incumben a todas las empresas y profesionales que traten datos personales dentro de la Unión Europea, así como de las entidades que fuera de la Unión Europea traten datos personales de ciudadanos que residan dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, podemos considerar que esa norma afecta prácticamente al 100% de las entidades que tengan algún tipo de relación con ciudadanos europeos. La entidad que regula estos procedimientos o que regula el cumplimiento de esta normativa es la Agencia Española de Protección de Datos y tiene varias funciones. Aparte de velar por el cumplimiento normativo, tiene otras funciones que son atender las peticiones o reclamaciones de los usuarios y consumidores que pudieran considerar que han sido vulnerados sus derechos de protección de datos. Otro elemento también que tiene o función que tiene la Agencia Española de Protección de Datos es informar sobre los derechos que están reconocidos en la ley. En muchos casos no se tiene un correcto conocimiento de nuestros derechos como usuarios o como ciudadanos europeos o como consumidores, y la Agencia Española de Protección de Datos se encarga de difundir información para que tengamos conocimiento de lo que son nuestros derechos como ciudadanos y como consumidores con relación al tratamiento de nuestros datos. También propone campañas de difusión a través de los diferentes medios sobre los derechos que nos afectan, ¿no? Y que nos protegen. Y al mismo tiempo también puede tomar decisiones sobre determinadas circunstancias, como puede ser pues cómo deben de estar instaladas cámaras de videovigilancia o bajo qué circunstancias se pueden instalar sistemas de videovigilancia, o bien, por ejemplo, como ha ocurrido últimamente con relación a la recogida de datos a través de páginas web, ¿no? Una de las últimas decisiones que hubo, de las últimas comunicaciones, fue relativa a la utilización de cookies, que son unos elementos que hacen un seguimiento de las páginas que visitamos y que facilitan información al titular o al responsable de esa página, y en muchos casos se recababa esa información sin conocimiento del afectado. Actualmente esa función se encuentra limitada y se requiere el consentimiento por parte del consumidor o por parte del usuario de esa página web para poder recabar los datos. La Agencia Española de Protección de Datos, como he indicado, tiene otras muchas funciones, como emitir autorizaciones, requerir medidas de corrección, etcétera, pero bueno, esas son funciones que ya se podrán tratar en un futuro. La normativa de protección de datos tiene varias obligaciones con relación a los usuarios y con relación a la recogida de datos de los consumidores, ¿vale? El primer elemento, que es un elemento básico dentro de la propia normativa de protección de datos con relación al tratamiento de datos de usuarios y consumidores, es el deber de información. Siempre que se recojan datos sobre nuestra persona, se nos tiene que informar de la existencia de un fichero tratamiento y cuál es la finalidad de la recogida de esos datos. También nos tienen que informar sobre el plazo por el cual van a conservar esos datos personales nuestros y
y si no nos pueden indicar explícitamente durante cuánto tiempo van a ser conservados, sí nos tendrán que informar los parámetros o los criterios que hay de conservación de esos datos. En caso de que nos estén solicitando una serie de datos y nos neguemos a facilitar algún tipo de dato, también nos deberán de informar sobre las consecuencias de no facilitar esa información. Otro elemento también importante dentro de la normativa de protección de datos es que se nos debe de informar sobre nuestros derechos de protección de datos, como puede ser el derecho a acceder a nuestra información, el derecho a rectificar nuestra información o bien el derecho a que nuestra información sea eliminada por parte del responsable. Todos esos derechos son unos derechos que están reconocidos en la normativa de protección de datos y que el responsable, la entidad que tenga nuestros datos, está obligado a informarnos sobre nuestros derechos. Aparte, también debe de informarnos sobre la identidad completa del responsable de la entidad que tiene nuestros datos. Razón social, CIF y dirección, con el fin de que nosotros podamos coger y ejercer nuestros derechos de protección de datos. Uno de los elementos básicos de la normativa de protección de datos, como consumidores y usuarios que somos, es el principio del consentimiento. En nuestro caso, a los ciudadanos no nos podrán coger y podrán recabar información, salvo excepciones, sin nuestro consentimiento explícito. Como he comentado anteriormente, también está el derecho de información del afectado. En el momento que recojan nuestros datos, deberán de informarnos. Y un elemento también primordial con relación a la protección de datos es la calidad de los datos. Los datos deben de ser ciertos, veraces y deben de estar puestos al día. En el futuro veremos a través de otras píldoras informativas en el cual, bueno, pues algunas entidades no han respetado esta circunstancia y han sido sancionadas por parte del organismo regulador, por parte del organismo supervisor, que es la Agencia Española de Protección de Datos, ¿no? Circunstancias que se han dado, por ejemplo, con las entidades de registro de morosos. La normativa de protección de datos con relación a consumidores y usuarios, a toda la ciudadanía, hay que tener en cuenta que, en primer lugar, no existe o ha sido eliminado el consentimiento tácito. Ya no se puede recabar datos ni será consentimiento de forma tácita. Por ejemplo, para poder enviarnos comunicaciones comerciales, es necesario que nos recaben el consentimiento, si no, no es una facultad que tienen las entidades para poder realizar si no han recabado nuestro consentimiento previo. ¿Vale? El deber de transparencia, nos tienen que informar con absoluta claridad con relación a todos los elementos que comenté anteriormente en mi exposición. Y existe una nueva función en la actual normativa de protección de datos que entró en vigor el pasado año 2018, que es el derecho al olvido y la portabilidad de datos. Ese derecho al olvido nos permite que, en caso de que haya una información publicada en Internet que no sea ajustada a la realidad o que ya no sea relevante actualmente, podemos exigir que esa información sea eliminada y que no vuelva a aparecer en ningún tipo de navegador o buscador de Internet. El derecho de portabilidad nos estamos refiriendo a que, por ejemplo, si nosotros tenemos una serie de datos en una entidad, por ejemplo en un centro médico o en una compañía de seguros, la normativa nos permite solicitar que esa información que tiene sobre nosotros sea comunicada a una tercera entidad, lógicamente previo consentimiento por nuestra parte. Muy importante con relación a la normativa de protección de datos y que nos afecta totalmente como consumidores y usuarios, es que nuestra información, la información que ellos tienen, no va a poder ser cedida o no va a poder ser comunicada a terceros sin nuestro consentimiento previo. Esto es un elemento primordial dentro de lo que es la normativa. Ninguna entidad va a poder ceder datos, salvo, lógicamente, que se encuentre amparado por una norma o una ley que permita esa comunicación de datos. Pero en principio nunca se van a poder ceder o nunca se van a poder comunicar datos si no se cuenta con nuestro consentimiento expreso o es autorizado por una norma o por una ley que habilita esa funcionalidad. Y por último, la obligación de la eliminación de los datos nuestros, en el momento que ya dejen de ser necesarios, tienen las entidades obligación de eliminar todos los datos que consten sobre nuestra persona. Una vez que, por ejemplo, haya vencido un contrato, esos datos se podrán conservar durante un tiempo determinado por si hay que responder, por ejemplo, por la ley de garantías
para poder conservar los datos, como que ese dispositivo realmente se encuentra en garantía en garantía, un producto que hemos comprado, pero en el momento en que ya no sea necesario conservar ese dato, la entidad, salvo que cuente con nuestro consentimiento, en ningún caso podrá coger y podrá conservar esa información. La normativa tiene otros elementos también, como pueden ser el derecho a la educación digital, a la seguridad digital, al acceso universal de Internet, esa que permite que todos los ciudadanos dentro del país tengan posibilidad de acceso a Internet, como la telefonía, que también es un acceso universal, y otra serie de elementos también que son bastante importantes. El derecho de la desconexión digital. Nosotros como consumidores y usuarios tenemos derecho a una serie de facultades. Por ejemplo, el de la desconexión digital va más orientada hacia la función laboral, ¿no?, que es fuera del horario de trabajo. Tenemos derecho a no recibir ningún tipo de comunicación, o que en cualquier momento no recibamos ningún tipo de comunicación, pero ya digo, son elementos que en este momento no son necesarios y bueno, no se aplican a los derechos de los consumidores y usuarios. Hay que tener en cuenta que todas las empresas, como comentado anteriormente, están obligados al cumplimiento de esta normativa. En caso de que detectemos que la entidad no ha cumplido con la normativa con nuestros propios datos, nosotros tenemos derecho a hacer una reclamación. Primero, lógicamente, tendremos que realizarlo ante la propia entidad, y en caso de que la entidad no conteste a nuestro requerimiento o no conteste a satisfacción nuestra, en muchas ocasiones las entidades contestan indicando una serie de excusas o una serie de razonamientos que realmente no se ajustan a la realidad, nosotros podremos coger y podremos ponerlo en conocimiento de la Agencia de Protección de Datos y ejercer la oportuna reclamación. El propio organismo ejercitará las medidas necesarias si considera que realmente la reclamación se ajusta, y ejercerá en nuestro nombre los procedimientos necesarios para que se respeten nuestros derechos. En caso de que haya existido una verdadera vulneración de la norma y haya incumplido la ley de protección de datos, las entidades serán sancionadas con multas que son superiores a varios millones de euros, pueden llegar a ser superiores a varios millones de euros, como ha ocurrido pues en los últimos meses. Durante el año pasado, el año 2021 y este año 2022, pues ya hemos tenido comunicaciones de diferentes entidades bancarias, entidades de telefonía, que han tenido multas pues de varios millones de euros. Hace poco una entidad bancaria, creo recordar que se le sancionó con 5 millones de euros por no informar adecuadamente a los clientes con relación a la comunicación de datos que realizaba la entidad bancaria con otra empresa que era del mismo grupo de la entidad bancaria, y utilizaban esos datos para enviar comunicaciones comerciales y digamos llamar, ¿no?, y acosar, podemos decir, con llamadas publicitarias a los clientes de la entidad bancaria sin autorización, ¿no? Eso lo hacía otra entidad que pertenecía al propio grupo bancario, era una entidad aseguradora. O, por ejemplo, como ha ocurrido con las compañías de telefonía, que ha ocurrido el caso de que se han dado de alta personas dentro de contratos de telefonía y que no se ha verificado adecuadamente que realmente el titular de la línea fuera la persona que solicitaba el alta. Se han dado alta sin verificar que realmente era el mismo titular, ¿no? Entonces, al no acreditarse adecuadamente que esos datos eran veraces, ¿no?, y que realmente la persona de la cual disponía la documentación deseaba realmente darse de alta en una línea telefónica, al reclamar esta persona, ¿no?, que había sido incorrecto, pues bueno, se iniciaron los procedimientos y fue sancionada con varios millones han sido sancionados en varios casos, han sido varios casos, pero finalmente han sido varios millones de euros con los que han sido sancionados esta entidad de telefonía. Y poco más. Seguiremos informando a través de nuestras píldoras informativas sobre los derechos que tenemos como consumidores, y nos vemos en breve. Un saludo.